bienvenida a todos los hermanos que nos ven a través de internet. En este momento estamos en la Iglesia de Jesucristo de Salvador y comenzamos a transmitir. En esta ocasión comenzamos con el coro Elohim, el coro de esta iglesia, y vamos a cantar esta canción que dice hay poder. Amén. ¿Habrá? Estamos en vivo, nos falta el baterista. Gloria a Dios y a su nombre, iglesia. ¡Gloria! Un fuerte aplauso aquí. Esto es lo lindo del pueblo del Señor. Yo decía, ¿qué seña me hace Tatiana? Gloria, ahí está Abraham. ¿Estamos todos listos? ¡Vamos! Gloria a Dios. Hay poder, ¿verdad? Esa sangre que fue derramada en la cruz de Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Esa sangre hace que se calle el enemigo, que se calle el acusador. Cuando vamos a las rodillas y le pedimos perdón al Señor y pedimos que tome la sangre de Cristo. En la antigüedad, el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que tomar la sangre allí. En un lebrillo se juntaba la sangre de los animales que eran sacrificados ante el Señor. Y tenía que rociar a unos utensilios que iban a ser, que eran usados para el servicio del Señor.
y era rociado el pueblo, y era la sangre simplemente de animales, y Dios lo aceptaba. Pero qué precioso cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús al Jordán. ¿Se acuerdan lo que exclamó? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios es Jesucristo. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y aboga por ti, hermano. Y aboga por ti, hermana. Aleluya, porque necesitamos a ese abogado. Todos los días. Necesitamos que Él se presente al Padre allí y esté allí para defendernos. Qué bueno. En Apocalipsis también dice que hemos vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Qué importante es la sangre de Jesús. Qué importante para estar limpio de todo pecado. Aleluya. Y dice además, ya hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Dar un buen testimonio como hijos de Dios, los varones. Dar un buen testimonio como hijas de Dios, nuestras hermanas queridas, hermanas mujeres. Aleluya. Y de esta manera hacer callar al acusador, el diablo. Es el que cuando haces una cosita que no está bien, te incita a que cometas el error y luego que lo hiciste, se burla y te acusa y quiere que tires la toalla. ¿Qué vas a seguir siendo en la iglesia? ¿Qué te vas a presentar ante Dios? Mejor no te presentes ante el Señor. Ya fue la estrategia que usó en el jardín del Edén. Luego que hizo caer a aquella primer pareja, aleluya, ¿por qué se asustaron y se escondieron? El mismo diablo les habrá susurrado sus oídos. ¿Qué te vas a presentar ante Dios ahora? Si pecaste. Y se escondieron. Pero nosotros no nos podemos esconder de la presencia del Señor. Aleluya. Sino que tenemos que, aunque nos equivoquemos, ir con un corazón humillado y arrepentido genuinamente y decirle, Señor, aquí estoy una vez más. He pecado, una vez más he fallado. Perdóname. Y Él nos perdona. Y aplica la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Y borra esos pecados. Y ya no quedan delante de sus ojos nuestros pecados, sino que se cumple lo que está escrito también, donde por su gracia y su misericordia, allí donde todavía el ser humano no ha alcanzado. Hemos alcanzado la luna, pero el ser humano no puede llegar a las profundidades del mar. Allá en las fosas donde están allá abajo no se puede llegar. Allí mismo Dios arroja todos nuestros pecados. ¿Será bueno nuestro Dios? Amén. ¿Será misericordioso? Amén. ¿Será compasivo? Amén. Todas las buenas obras que hayas hecho para el Señor desde el momento que te convertiste. Y como hablábamos con el hermano Fernando, que hoy tenemos el gusto de conocer, aleluya, cuando estábamos en el primer amor, andábamos correteando a todo el mundo para hablarles del amor de Cristo y todavía campañas que nos perdiéramos y no había lugar donde nos fuéramos a evangelizar. Y bueno, y hoy capaz que nos justificamos un poquito porque ya tenemos unos cuantos añitos más. El cuerpo exterior se va desgastando, pero cuidado, no lo pongamos como pretexto también para no servir más. Tenemos que seguir sirviendo quizás a otro nivel y dejar que la juventud, las nuevas generaciones hagan esa tarea importantísima, pero no dejar de servir a aquel que nos ha amado tanto. Amén. Gloria a Jesús, que entregó a Jesús por nosotros allí en la cruz del Calvario. Amén. Y seguir manteniendo ese primer amor, ese entusiasmo por alcanzar a los perdidos. Gloria a Jesús. Por eso Dios nos ha traído en esta mañana, fría mañana. Le digo a los que lo ven a través de la pantalla, estamos aquí en Montevideo, Uruguay. Muchos ya conocen la dirección de esta iglesia. Es aquí, en esta zona de Montevideo, en el barrio municipal de Instrucciones, calle Antillas, 5368. Como pueden ver, muchos, los que ya nos conocen, ya son asiduos a vernos. Aleluya, saben que las características de nuestra iglesia aún es pequeña en las dimensiones del edificio, pero decimos que es grandísima porque pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él se da la gloria, la honra y la alabanza. Si quiere aplaudir, aplaudan también. ¡Gloria a Dios! Seguimos avanzando para la gloria del Señor. Si algún hermano ha visto, si vio algo extraño, si vio algo que le llamó la atención en el terreno, bueno, sí, sacamos los árboles que estaban en ese lugar. Esos dos inmensos eucaliptos que estaban allí, ya son historia.
Y ya están en alguna estufa, ya también. Gloria a Dios, trafoguero. Gracias al Señor, hermano Javier, que pudo venir allí y estuvimos trabajando estos días en el terreno, seguimos avanzando. Estamos como en la hormiguita y avanzando. Gloria a Jesús. Por ahora vamos avanzando en la medida que Dios nos permite. Quisiéramos avanzar mucho más rápido, pero Dios tiene el control del tiempo. Todo tiene su tiempo. Debajo, ¿cómo le decía? ¿Cómo le decía? Debajo del cielo. Debajo del sol no era, debajo del cielo. Abarca muchísimo más, ¿verdad? Toda la extensión del cielo, todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Sigan orando los hermanos presentes en la iglesia, los que nos ven a través de la pantalla, quizás hermanos que quizás nunca tengamos la oportunidad de conocernos aquí en la tierra a causa de la distancia. Sabemos que hay hermanos y hermanas que nos ven desde otras naciones, allí donde quiera que se encuentren en este momento, si nos están viendo en vivo o si nos ven en diferido después, ahí donde estén, el Espíritu Santo les esté bendiciendo, les esté acompañando. Pero oren, quizás nunca nos conozcamos personalmente aquí en la tierra, nos conoceremos en el cielo un día. Pero si estamos siendo de bendición para aquellos que nos ven a través de la pantalla, bueno, oren, porque tenemos el proceso de agrandar, de mudarnos al enfrente, usando la calle ahí, la iglesia ya adquirió un terreno, gloria a Dios, para poder edificar una iglesia con otras características más cómodas, para no andarnos chocando aquí cuando canta el coro. Damos gloria a Dios por este precioso lugar. Hay hermanos que tienen tanto arraigo que yo no digo que me han venido a apagar el entusiasmo, porque los comprendo, pero me han dicho, pastor, todo muy lindo y enfrente, pero este es el lugar. Son contreras, chicos. Tengo la visión de una iglesia más grande, este es el lugar. Este es el lugar, el tiempo que Dios diga. Pero cuando se levante la nube, cuando se levantaba la nube del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando estaban en el desierto, mientras estaba la nube allí, la tienda no se podía mover. Pero cuando la nube se levantaba, más vale que se moviera el pueblo. Y nosotros creemos que se va a levantar la nube y se va a trasladar del otro lado de la calle. Gloria a Jesús. Y durante todos 2 años que ha estado, como en el tiempo hubo una familia que cuando David se asustó a causa del arca de Dios, no sé si se acuerdan de aquel episodio, iban con gozo y alegría llevando, trayendo nuevamente el arca del pacto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y allí iban en un carro llevando el arca, un carro nuevo, y el pueblo con júbilo. De repente, a causa del camino, parece ser que el carro medio se tambaleó y el arca parecía que iba a caer. Y hubieron algunos que no tuvieron cuidado y extendieron su mano para contener el arca, y no puedo decir, pero fue nación buena. Sin embargo, dice la Escritura que quedaron muertos en ese momento. Aleluya. Solo los levitas podían tocar el arca. Solo había una orden. Amén. Gracias, hermana, por esa anotación. Había una orden. Solamente los levitas, los que estaban apartados para ese servicio, podían tocar el arca. Gloria a Jesús. ¿Y qué pasó? David se asustó tanto, dijo, esto es terrible. Y el arca fue a parar 3 meses, ¿verdad? Aleluya, no recuerdo a dónde, pero una familia tomó la responsabilidad de tener el arca en su casa. Y dice que ese tiempo, después rectifíquenme, porque ahora estoy un poco, no recuerdo bien ese pasaje, pero estuvo un tiempo allí, y en ese tiempo esa casa fue sumamente bendecida. Aleluya, prosperó en todas las cosas. Así que yo podría decir que tenemos el arca para la gloria del Señor en mi casa, que es esta iglesia. Gloria a Jesús. Y estamos siendo prosperados todo este tiempo, pero cuando el arca se traslade al lugar que Dios quiera, la bendición va a continuar sobre mi casa. Aleluya, no quiero ser egoísta, si no la muevo de acá. Queremos seguir creciendo para la gloria del Señor. ¿Por qué queremos un edificio más grande? Con otras características. Gloria a Jesús, porque el capital más grande que tenemos nosotros es las almas, que tenemos que salir y ganarlas para Cristo. Y tomando como ejemplo un granero, cuando un granero queda chico, ¿qué hacemos? No vamos a hacer aquel hombre que Jesús dijo, necio, esta noche vine a buscar tu alma. Estaba hablando de amontonar riquezas y riquezas y riquezas de la tierra. ¿Se acuerdan que dijo, tengo tantas riquezas y tengo un granero chico? Ya sé lo que voy a hacer, el día de derribar este granero y haré otro más grande, y lo llenaré, y me diré, alma mía, regocíjate porque tengo sustento para muchos años. Y un abuelo le dijo, necio, esta noche vienen a buscar tu alma.
¿De qué aprovecha todas las cosas materiales? ¿De qué le sirve al hombre ganar una cantidad de cosas y enriquecerse? Y digo esto también en el sentido de que a través de internet está siendo tan vituperado el evangelio a causa de algunos mercaderes de la fe, que lo único que hablan de prosperidad, 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 y le enseñan a la gente que para ser prosperados tienen que volcar hasta lo último que tengan y se enriquecen ellos. ¿Pero de qué les sirve? Peor aún usar el nombre de Jesús y enriquecerse si luego pierden su alma. ¡Ay! Lejos esté de nosotros eso. Nosotros queremos hacer un granero más grande porque queremos acopiar más almas para Cristo. Gloria a Jesús. Y si queda chica esa iglesia, que prediquemos en las plazas, que prediquemos al aire libre, donde sea, pero Cristo viene pronto. Y nuestra misión dice que los campos ya están listos para la siega. Nuestra misión es ser obreros calificados para ir a buscar las almas, para presentárselas a Jesús. Y simplemente para que cuando nos vea el Señor nos diga: bienaventurado, bien, siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Eso es lo más extraordinario que nos va a suceder ese día. Amén. Gloria a Dios. Aspiramos a ello. Aspiramos a ello. Hermano, y mire, yo voy a tocar un tema ahora. Es muy conocido. Es una historia que cuenta Jesús. Pero antes de esa historia, y cuando lo busque, yo le leo en Mateo 24, verso 12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, ¿se ha multiplicado la maldad en este tiempo? Es terrible. Es terrible. Ya en los tiempos de Noé, de continuo el pensamiento del corazón del hombre era hacer el mal. Y Dios decidió erradicar al ser humano, pero encontró a un justo. Y junto a ese justo, su familia, 8 personas. Además, toda la humanidad pereció. Ya en aquella época Dios estaba cansado de la maldad. Pero luego que proporcionó el arca de la salvación para aquella familia, y Dios haber hecho un pacto y demostrarlo con la señal del arco iris, ¿verdad? Ese arco tan extraordinario, tan maravilloso que vemos cada tanto cuando termina la lluvia, es una señal de Dios. Y parte también de la maldad que se ha aumentado en gran manera es que también grupos inmorales, grupos que quieren promover a toda costa su vida pecaminosa, a los cuales les decimos que se pueden arrepentir y ser salvos, ¿verdad? Pero como burlándose aún del Dios del cielo, toman para identificarse en sus movimientos los colores del arco iris. ¿Quién les puede dar esa idea? Si no es el mismo Satanás, para que de alguna manera burlarse de Dios. Los colores del arco iris es la señal de que nunca más seríamos destruidos por agua. Ahora, yo sé que es peor, porque ahora sí va a ser destruido por fuego. Lo dice la Biblia. El apóstol Pedro dice que los elementos ardiendo pasarán volando. ¿Cómo se podía imaginar Pedro que los misiles son elementos ardientes que pasan volando, surcan miles y miles de kilómetros para caer exactamente en el lugar donde alguien dijo: ahí quiero que caiga? Pasarán volando y se va a prender fuego. Y en Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, dice Dios, porque este Dios de amor y de misericordia y de suma paciencia, y que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, entregó a Jesús, y que da tiempo hasta el último instante. Este último profeta, Malaquías, en un momento dice Dios: y serán estopa en el día en que yo actúe. ¿Quiénes? ¿Los salvos? Por supuesto que no. Los salvos, los que ya tienen el pasaje. Aleluya, los que ya tienen el sello de su pasaje, Jesucristo. Aquellos que han dejado su vida pecaminosa, que han renunciado. Muchos renunciaron al adulterio, a la fornicación, a la mentira, a la envidia, a la homosexualidad, el lesbianismo. Muchísimos han renunciado a todo eso y Dios les ha dado la victoria acerca de toda esa vida pecaminosa y ese arraigo que había en su vida. Dios a muchos de nosotros nos liberó de todas esas cosas. Y tenemos el pasaje de salvación
se llama Jesucristo. Y la Biblia nos dice que, aleluya, esta nueva arca se llama Jesucristo, que Jesucristo vendrá a buscar su iglesia. Y cuando se vaya a su iglesia, comienza ese periodo extraordinariamente negativo. Que yo no quiero estar. Ese periodo donde Jesús le llama la gran tribulación, cual nunca hubo. Mire que ha habido tribulaciones en la tierra. Mire que ha habido guerras. Yo creo que la primera guerra mundial, allá en 1914, habrá sido una tribulación espantosa. Ni que hablar de la segunda guerra mundial. Y de la tercera no la para nadie. Los elementos están todos preparados. Nunca antes estuvo tan armado. Las naciones nunca antes estuvieron tan armadas para levantarse una contra otra y realmente venir una destrucción masiva. Pastor, mire que yo quería escuchar cosas lindas, me va a decir alguno. Pero tenemos que refrescar la memoria en acerca de estas cosas. Porque la venida de Cristo puede ser en un instante, lo que estemos preparados. La Biblia dice que los que murieron creyendo en Jesús, muchos de los que se sentaban en esta iglesia, pero que ya no están porque partieron físicamente y partieron creyendo en Jesús, ellos ya tienen asegurado su entrada al cielo. Pero luego nosotros, los que estemos vivos, si en este instante, si el próximo minuto o la próxima hora suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitan, y los que estemos vivos, aleluya, qué lindo sería que el Señor viniera en este momento. Yo estoy seguro que en este instante me voy con Él. ¿Y usted puede decir amén? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Me he cerciorado de no estar enojado con nadie. Le he pedido perdón a algunos hermanos. Y si a los que me han ofendido les perdono en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! No quiero que haya nada que me impida irme con el Señor. ¿Me entiende? Así que yo ahora estoy seguro que si suena la trompeta me voy con Cristo. Y quiere el Señor que cuando termine la reunión siga en este estado de santidad. Y mañana siga en este estado de santidad. Y la semana que viene también. Porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor. Pero las señales nos indican que puede ser en cualquier momento. Y nos vamos con Jesús. ¿Cuántos se quieren ir con Jesús? Amén. Y esta palabra decía el Señor, y por haberse multiplicado la maldad, se ha multiplicado de gran manera. Hay algo que sucede, dice, el amor de muchos se enfriará. Y por cierto que no está hablando de aquel que no tiene a Dios, porque el que no tiene a Dios puede considerarse muy buena persona, pero el que no tiene a Dios inevitablemente es una persona egoísta, es mentirosa, es chismosa. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros cuando no teníamos a Dios de la manera que lo tenemos ahora, éramos así. Ofendiéndonos unos a otros, menospreciándonos unos a otros. Aleluya. Y si no, fíjese cuando usted está en el trabajo, dice que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, pero de repente uno está allí, tiene que compartir tiempo con un compañero, con varios compañeros, y de repente uno tiene que estar allí compartiendo la tarea, o quizás en el momento que está a la orden, esperando que le designen la tarea, y escucha las conversaciones de ellos. Y es puro hablar unos de otros. Y es puro observar y ver falsedad, que de repente se saludan con un beso. Al principio, cuando yo entré en la iglesia, tenía 18 años, aquellos mexicanos te saludaban, te daban la mano, un fuerte apretón de mano. Y uno podía ver que aunque eran personas que no tenían al Señor, pero de repente había códigos, como se dice. Pasaron los tiempos. Y esos códigos se fueron perdiendo, esa lealtad entre compañeros se fue perdiendo y empezó esta modalidad que pareciera que fuera a acercarnos más. Ya no se empezó a dar más la mano, se daba medir, se daba un beso. Y podríamos decir que era el beso de Judas. ¿Verdad? Porque te daban un beso, pero te daban, salías de ahí, de ese lugar, ya salían hablando, no sirve para nada. Así es el mundo. Así es el mundo, y vivimos ese tipo de situaciones, las hemos vivido, y hemos aprendido que todo eso pertenece a una vieja vida, y que es una vida de pecado ante los ojos de Dios. Hoy nos tenemos que esforzar por hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando dice el amor de muchos se enfriará,
No está hablando de los que están en el mundo porque no conocen el amor de Dios. Está hablando de, y esto nos tiene que preocupar, está hablando de que se enfriará el amor de muchos de su pueblo. Somos nosotros. Acá cuando tenemos que parar, poner mucha atención. Y como en aquella última cena, cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a traicionar, y todos empezaron preocupados de decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Quizás en esta ocasión tendríamos que decir, Señor, ¿seré yo? ¿Será que yo me estoy enfriando? Motivo de preocupación, por supuesto. Porque si en otra época nuestro amor estaba caliente para con el Señor, y si era para con el Señor, era para con el prójimo. Como decíamos hace un rato, el primer amor andábamos anunciándole a todo el mundo de esta nueva experiencia de tener a Cristo en nuestro corazón y querer compartirla con los demás. Y hoy quizás ya no tenemos esa pasión. Jesús dijo que era una de las señales también del último tiempo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, te invito a que abra su Biblia en el Evangelio también de Lucas. A todos los presentes aquí en la iglesia, que nos ven acá en la pantalla. Vamos al libro, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 25. El título de esta palabra es El buen samaritano. Aleluya. ¿Encontraron? Amén. Dice la palabra de Dios. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, escuche bien, un intérprete de la ley, un estudioso de la ley de Dios, la ley que Dios le había dado a Moisés. Se levantó y dijo, para probarle, había una doble intención. Maestro, a Jesús le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, aleluya, haz esto y vivirás. Pero él, el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre, de cuenta esta historia, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Incline su rostro por un momento y oramos. Padre, muchísimas gracias porque tu presencia está aquí en este lugar. Muchísimas gracias también porque entiendo que a través
de este dispositivo, de esta maravilla de la tecnología, Señor. Estás en el hogar, allí, con estas personas que estén mirando a través de la pantalla, ya sea en su trabajo, en su hogar, manejando un vehículo, no lo sabemos. Pero tu Espíritu Santo es precioso, está en todo lugar. Jesús, tú dijiste que te ibas, pero que en tu lugar vendría alguien más poderoso. Y eras tú mismo, nada más que ya no estar sujeto al tiempo y al espacio en un cuerpo de carne, sino que en tu forma de espíritu. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo estás aquí y estás en todo lugar. Señor, hay un clima extraordinario, precioso. Hemos venido buscando de ti, te hemos adorado, te hemos glorificado a través de los cánticos de alabanza y ahora estamos con expectativa para escuchar tu palabra, que es el alimento para nuestra alma, que es lo que nos da fortaleza para continuar en este tiempo que aún tenemos por delante, Señor. Sabemos que tú vienes pronto y por nada queremos perdernos, aleluya, ese rapto de la iglesia. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, danos fuerza, danos sabiduría e inteligencia, como tu palabra en Proverbios insiste. Danos inteligencia en este tiempo difícil que estamos viviendo. Señor, la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se está enfriando. Señor, que no seamos nosotros que estemos también en esa situación. Y si alguno está en esa situación, Padre, gracias porque tú nos hablas para despertarnos. Tu palabra dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos estás alumbrando en esta mañana. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra y añade bendición a la misma, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ayer estábamos ensayando aquí con el coro. Gloria a Jesús, y enseñamos esta canción y la estábamos allí entre el estilo country o este otro estilo. Gloria a Jesús, hermano, ¿quién fue que dijo? Creo que me dijo, ¿no? Vaya que vamos a galope. Gloria a Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. El que inclinó la balanza por esta versión fue nuestro querido hermano Michael, que junto llegó y esa me gusta más, dijo. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Y yo, como decía, la neta quiere ser libre de toda una cantidad de cosas. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder en su nombre. Gloria a Jesús. Y necesitamos más que nunca de ese poder. Necesitamos más que nunca en este tiempo que resta, en este corto tiempo que queda, más que nunca estar encendido en esas llamas del Espíritu Santo. No es tiempo de distraernos espiritualmente. ¿Vieron? Hoy no tenemos la iglesia llena a pleno y uno podría decir, pastor, es comprensible, mucho frío, tremenda helada cayó, los campos blanqueaban y estaba bravo, che. Como dice alguno, está lindo para caminar descalzo sobre la escarcha. Se te van todos los sabañones, dice, entonces, si será verdad. Yo no hago una prueba porque está bravo eso. Pero un frío bárbaro. Y eso hace que con este frío muchos digan, tomen la decisión de no venir. Y hay muchos que yo mismo se comunicaron conmigo para avisarme, pastor, no puedo llegar, tengo este problema de salud. Y decirle, hermano, tenga paz, hermana, quede tranquila, vamos a estar orando, quédese calentita en su casa. Gloria a Dios, uno entiende. Pero otros simplemente sacaron un piecito para afuera y dijeron, no, me quedo, hoy no voy a la iglesia. No se esforzaron. Aleluya. Así que yo podría decir, felicitar a tu hermano y decir, ya te felicito que con este frío viniste a la iglesia hoy. Decíselo fuerte. Te felicito, Carlito, pudiste venir a la iglesia. Gloria a Dios. Está calentito aquí, pero tengo los pies un poco fríos todavía. Aleluya. Pero pudimos superarlo y estar y venir a la iglesia. Y viniendo a la iglesia, viniendo a la casa del Señor, gloria a Jesús, nuestra alma comienza a sentir el calorcito del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y escuchamos palabra de Dios. Y Dios nos habla.
Y Dios quizás de un pasaje bíblico que lo hemos leído hasta el cansancio o lo conocemos porque quizás tengas años de caminar con Jesús y te sabe de memoria este pasaje bíblico. Gloria a Jesús. Pero siempre el Señor nos va a hacer notar un detalle con la palabra que quiere, aleluya, impartirnos. Siempre hay algo nuevo a ver en esa palabra que quizás la leíste infinidad de veces. Leíamos ahí en Mateo 24 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Dijimos que se está refiriendo al amor de su pueblo. Se está refiriendo a nosotros como pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de lo que decía Jesús en Apocalipsis? Cuando le mandaba el mensaje al ángel de la iglesia. Pero tengo contra ti, tengo contra ustedes, aleluya, que han dejado el primer amor. Ese amor de lleno de impulso. No me pierdo una reunión, así llueva o truene. Recuerdo, doy gloria a Dios, porque hubo una época de mi niñez y mi preadolescencia en la cual, cuando era niño tenía el entusiasmo de niño en la escuelita dominical y muchísimas de las cosas que aprendí me han quedado en la memoria hasta el día de hoy. Muchos pasajes bíblicos que aquellas maestras, aquellas siervas y siervos de Dios me enseñaron cuando era un niño de 8, 9 años, 10 años, 11 años, me quedaron. Fue mi primera escuela de aprendizaje. Qué bueno cuando de pequeños conocemos al Señor. Pero luego llegó esa etapa difícil de la adolescencia y me pesaba escuchar palabras de Dios. No sé si a alguno de ustedes le ha sucedido. Tengo entendido que algunos mientras el pastor estaba predicando se enchufaban los Walkman. No voy a dar nombre, no se preocupe. Aleluya, muy disimuladamente. A todos nos pasó ese tipo de cosas. Aleluya, mientras el pastor allá adelante se esforzaba por predicar y apasionado por predicar el mensaje de salvación, ese mensaje que nos motiva y que nos entusiasma a seguir adelante. Yo elegía sentarme allá en el último asiento de la iglesia, una iglesia muy grande, y me sentaba y mientras el pastor predicaba, no sé lo que predicaba, pero volaba una mosca y miraba esa mosca. Aleluya, me estaba enfriando y no tenía ganas de ir a la iglesia, pero algo sucedió que me encendió la misericordia de Dios. Dios sigue teniendo misericordia. Y nos habla con mensajes como estos porque aún sigue teniendo misericordia. Si está frío, no está todo perdido. Si estás aquí, si estás escuchando este mensaje, es porque Dios tiene un propósito extraordinario con tu vida y con mi vida. Algo sucedió y me encendí nuevamente y por la gracia del Señor, allá siendo jovencito, pude llegar a ser músico de una iglesia que los domingos y los domingos de Santa Cena se congregaban en ese lugar más de 2.000 personas. Todos unánimes adorando y glorificando al Señor, era extraordinario. Y comencé a vivir la otra etapa. Siendo un joven de 17, 18 años, no perderme una reunión, no perderme un ensayo, no perderme una actividad. Yo recuerdo que aquí era un anexo y que había reunión, culto los martes y viernes. Y en la iglesia había culto los miércoles, los sábados, los domingos, los viernes había ensayo de coro, los jueves había culto de jóvenes, los martes tenían anexo acá, los lunes teníamos ensayo para la banda musical que teníamos. Estaba toda la semana entusiasmado con servir al Señor. Y eso fue una etapa preciosa porque me marcó de tal manera que siendo muy joven llegué a ser evangelista para la gloria del Señor. Y luego pusieron sobre mi vida la responsabilidad de ser copastor de esta iglesia. Aleluya. Y luego tuve la etapa de ser un poco un hijo pródigo porque también la adicción al trabajo y no tener tiempo. Y qué peligroso es eso porque hace que el amor hacia Dios y hacia el prójimo
se enfríe de tal manera que lo único que quieres es trabajar, 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 trabajar. Y es una estrategia también del enemigo para que el amor de muchos se enfríe. Satanás, quien fue vencido una vez y para siempre en la cruz del Calvario, es un enemigo vencido, pero que se las ingenia para lograr que te enfríes. Va a buscar siempre 1001 estrategias para que te enfríes. Y en esta historia que este intérprete de la ley le hace la pregunta a Jesús. ¿Usted se acuerda cuál fue la pregunta? No la lea. Aleluya. La pregunta fue, gloria a Dios, para decir textualmente, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Se acuerda cuando aquel carcelero se fue a matar porque pensó que se habían escapado Pablo y todos los presos? Y Pablo le dijo, no lo hagas, estamos todos aquí. Y bueno, ese hombre quedó maravillado. Aleluya. Y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y lo sencillo del Evangelio, lo extraordinario del Evangelio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Lo maravilloso del Evangelio, que aquel ladrón que moría al lado de Jesús, el que no se arrepintió, no, el que no se arrepintió se fue al infierno, pero el que se arrepintió no tuvo oportunidad de hacer ninguna obra buena, no tuvo. Pero así es el Señor, en el último instante, en el último momento, cuando se le terminaba la vida, se arrepintió y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. El Señor Jesucristo le dijo, bueno, che, de la muerte física ni yo te salvo porque estás pagando tu culpa. Muchos se enferman. Hoy que vamos a participar de la cena del Señor, dice que los que participan indignamente, es decir, traen en memoria el sacrificio de Jesús en los elementos del pan y del jugo de la vid, pero lo hacen indignamente, siguen fríos, indiferentes a Dios, y si están indiferentes a Dios, por lógica, están indiferentes al prójimo. Y muchos duermen, es decir, se van antes del tiempo. Aquel que moría al lado de Jesús, en ese instante, porque se arrepintió, fue salvo. Pero este intérprete, un hombre que para ser intérprete de la ley tenía que estudiar desde pequeñito en el pueblo de Israel, tenían que memorizar, tenían que recitar, llevaban acá en la frente, ¿se acuerdan? La escritura nos enseña, creo que filatelia, la palabra, ahí estaban escritos y tenían que memorizar. Era un intérprete de la ley. Se veía, como dicen los jóvenes, se ve que van las pestañas estudiando la ley de Dios. Y le hacen una pregunta, pero saben, tenía una intención, quería ver la capacidad de Jesús, porque dice para probarle, a ver qué respondía Jesús. Sabía que Jesús era un maestro porque le dijo maestro. Pero como somos los arrogantes, aún los hijos de Dios pensamos, este será pastor, pero yo soy tal cosa. Aleluya. Estaba nada más y nada menos delante del mismo Dios, de Jesús. Y le pregunta para probarle, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Por supuesto, era un intérprete de la ley. Le dijo sin ninguna equivocación, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo me lo puedo decir de memoria? Aleluya, quizás pueda decir de memoria, pero quizás en algún momento cambiemos de lugar los términos, ¿verdad? Pero qué bueno memorizar esto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido,
haz esto y vivirás. O sea, la pregunta del intérprete de la ley ya estaba respondido. Haz esto, ama a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, y ama a tu prójimo. ¿Nosotros qué podemos hacer por Dios? Dios lo hace todo por nosotros. Nos da la vida, nos da la salud. Aleluya, a los que están casados le da esposo, esposa. Gloria a Jesús, hijos, trabajo, todo. Todo lo que tenemos, todo lo recibimos de sus manos. Todo proviene de Dios. Aleluya. ¿Habrá algo que podamos hacer nosotros por Dios? Preguntarle a tu hermano, ¿habrá algo que podamos hacer por Dios? ¿Habrá algo? Aleluya. Eso ya lo hemos hecho. ¿Habrá algo que podamos hacer por Dios? No sé si comprende la pregunta. Dios lo ha hecho todo por nosotros, todo. Pero nosotros podremos hacer algo por Dios. ¿No saben responder? Aleluya. ¿Se acuerdan cuando aquel profeta escuchó la voz de Dios que le decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A qué? A predicar, a anunciar el evangelio de salvación. ¿A qué profeta dijo: heme aquí, Señor? Envíame a mí. ¿Estamos dispuestos a decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Estamos dispuestos a cumplir el segundo y gran mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿O vamos a poner esas excusas que hablábamos con Fernando hoy? Estamos medio veteranos. Claro que sí, y tenemos que cuidarnos. Pero sabemos hasta qué punto no ponemos como argumento, como pretexto para no servir al Señor. Y servir al Señor es servir al prójimo. ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Yo quiero heredar la vida eterna, hermano. ¿Y usted? ¡Aleluya! Debo de admitir públicamente ante los presentes, ante los que lo ven a través de la pantalla, que muchas veces estoy cómodo en mi casa y me llega un mensaje y me dice: pastor, tal hermano o tal hermana está en un hospital, en un CTI. Debo reconocer que en otra época saltaba como un resorte y allá salíamos. La verdad, en algún momento, ahí está ahora. Hace frío. Ya sé, a ver, voy a mandar a Pancito. El hermano Alberto, a ver si están disponibles tus hermanos. Yo creo que los hermanos, no es para justificarme, pero yo creo que los hermanos deben decir pocas veces nos llama el pastor para darnos una tarea de esa naturaleza. Es porque soy egoísta, che. Quiero todas las bendiciones para mí, ¿no? Hacemos lo que tenemos que hacer. Debo de admitir públicamente que hay veces que tengo un pesar en la carne. Claro. Si no sería un mentiroso. Si le digo: salgo volando, hermano, y saltando y contento. ¿Saben qué? Muchas veces voy: sí, Señor, voy. Pero ¿sabe qué, hermano y hermana? Es extraordinario. La gloria es para Dios. A veces uno va arrastrando los pies con poca gana, pero uno sale saltando de gozo y de alegría una vez que cumple la tarea. Gloria a Dios. ¿Puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Puede decir aleluya? Aleluya. Es maravilloso, es extraordinario. Si alguno no sabe de esta experiencia, hermano, mire, empieza a buscar dónde hay enfermos para llegar. ¿Dónde hay necesitados? ¿Dónde hay? Me va a costar arrancar. Pero una vez que lo haga, vengo gozoso y alegre. Mi hermana, no voy a dar su nombre, porque la gloria es para el Señor, pero mi hermana me decía: me fui volando porque está terminal tal persona. Y no sé si habían decidido en familia, es un tema de ellos.
de hablar con los médicos para acelerar el proceso de partida. Pero la hermana decía, me fui volando a aquel lugar. Hice la tarea. Aleluya. Orar por esa vida. Y que Dios, en su infinita voluntad, haga como Él le parezca. Si deja esa vida para testimonio, decimos gloria a Dios. Si lleva esa vida a su presencia, decimos gloria a Dios. Pero yo quedo libre de que fui obediente al Señor. Jesús trajo esta historia. Pasó un sacerdote, título de sacerdote, un ministro de Dios, uno que ministraba detrás del altar, sobre el altar, que tenía que entrar detrás del cortinado, un sacerdote. Jesús, que nos conoce la perfección, aún a los predicadores de este tiempo que se puedan considerar más encumbrados por la sabiduría, por la gracia que Dios les ha dado, hoy por hoy a través de la tecnología, de predicar a través de medios masivos, pero Dios conoce nuestro corazón. Jesús nos dice, pasó un simple ciudadano, nombra a una autoridad espiritual. Sin embargo, la actitud de ese sacerdote fue de indiferencia acerca de alguien que estaba herido, que estaba a punto de morir en el camino. Siguiendo un orden jerárquico, habla de alguien un poco más bajo que el sacerdote, que era un levita. Pero también que tenía un servicio extraordinario como ser levita. También hizo lo mismo. Pasó de largo, no se preocupó. ¿De qué sirve de repente estar dentro de la iglesia y hacer una cantidad de cosas, pero luego no ser movido a misericordia por aquellos que se están muriendo sin Cristo? Se están muriendo sin la salvación. Hermano y hermana, sepa que esto cae hondo en nuestra mente, en nuestra conciencia, que todo aquel, sea que sea un ser querido o aún algún desconocido que muere en este instante sin Jesucristo, se va a la eternidad, de las eternidades al infierno, se pierde eternamente. Es un alma que se pierde eternamente. Quizás nosotros le alcancemos con la salvación que se llama Jesús, quizás vayamos y le anunciemos el Evangelio y quizás nos rechacen. Nos dolerá que nos rechacen. Quizás hasta nos avergüencen a causa de nuestro deseo de compartir de nuestra fe. Quizás hasta después seamos objeto de burla. Pero nosotros podemos decir, Señor, cumplí con querer ayudar a esta persona que se está muriendo. Quizás sean muchos más los que nos rechacen. Pero dice la palabra de Dios que un pecador, que el alma de un pecador vale más que toda la plata y el oro del mundo. Y también dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué logra arrepentirse un pecador? No es Dios mismo que baja y le dice, mira acá estoy, cree en mí. Dios te usa a ti, hermano. Dios te usa a ti, hermana, para que ese pecador se arrepienta. Hay muchos pecadores que están heridos en los caminos. Hay muchos que fueron nuestros hermanos y son la oveja que se perdió y que Jesús dejó las 99 seguras en un lugar y fue a buscar a aquella perdida. Y cuando la encontró herida, vendó sus heridas, la cargó en sus hombros y la trajo de regreso al redil. Así que pasó un sacerdote, no se preocupó. Pasó un levita, tampoco se preocupó. Pero pasó un samaritano. Y Jesús sabía muy bien lo que estaba haciendo, lo que estaba hablando. Sabía que había enemistad de tiempo inmemorial entre los judíos y los samaritanos. Samaria había sido fundada
había sido capital de aquellos 10 reinos cuando se separaron, el reino de Israel con el reino de Judá. Y Samaria se prostituyó en gran manera en cuanto a dioses ajenos, que los judíos se consideraban mucho más importantes que los samaritanos. Así que el Señor Jesús le dijo: un sacerdote pasó, no se preocupó, pasó un levita y no se preocupó. Sin embargo, un samaritano, uno que los judíos consideraban sumamente pecadores, fue movido a misericordia. Gracias a Jesús. Pero un samaritano, verso 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aleluya. Porque aunque samaritanos también pertenecían a las otras tribus de Israel, también pertenecían al pueblo de Dios. Quizás los que estamos sirviendo al Señor, los músicos, los pastores, los evangelistas, los ancianos, los diáconos, gloria a Jesús, los obispos, aleluya, nos consideramos muy importantes y bueno, y el pueblo es el pueblo. El pueblo, entre el pueblo hay buenos hermanos, hay medio buenos hermanos y malos hermanos. Pero nos olvidamos que Dios apartó para ser sus siervos somos los que tenemos que servir al pueblo. Así sea en la condición que estén, tenemos que servirles. Aquel samaritano fue movido a misericordia. No fue movido a misericordia el sacerdote ni el levita. Señor, fue duro con el intérprete de la ley. ¿Haciendo qué cosa? Se conocía muy bien la letra, pero en el diario vivir no lo aplicaba. Porque no podía discernir haciendo qué cosa. Sabía muy bien que tenía que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Pero ¿cómo? ¿De palabra amar al prójimo nada más? Cuando viene alguien con hambre, con necesidad, decir: bueno, voy a hablar por ti, te doy un abrazo, te doy una palmada en la espalda y andar tranquilo porque Dios te va a ayudar. Claro que es importante orar y darle un abrazo, pero también lo que esté a nuestro alcance. Aleluya. Decir: no te vayas con las manos vacías, tomá, llévate esto. Gloria a Jesús. Pero lo más importante es que se vaya con Cristo en el corazón. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, porque no se trata de que aliviar nuestra conciencia. Ya hice lo que tenía que hacer. Dice: otro día al partir manifestó aún preocupación por ese que se estaba recuperando. Por eso me quedé pensando un poquito acerca del tema del viernes pasado, donde estábamos hablando de cómo superar las adicciones, y sabemos que las superamos en el nombre de Jesús, y las superan aquellos que realmente claman a Dios y dicen: Señor, no quiero vivir más esta vida de pecado, me arrepiento, clamo a ti, y Dios te saca, porque Dios es justo. Y que me quedé meditando en lo que dije, y entiendo que fue el Espíritu Santo, que dije que estoy de acuerdo, y lo vuelvo a reafirmar, de acuerdo con todas estas instituciones cristianas que hacen el bien a los necesitados. Gloria a Jesús. Pero que en muchos casos, y está escrito en la Biblia también, en muchos casos no es nada más que darle perlas a los cerdos, porque no valoran. Y no hay una contradicción en esto. Tenemos que pedirle gracia y sabiduría a Dios para ser compasivos y misericordiosos e insistir en aquel en el cual el Espíritu Santo nos está mostrando una y otra vez. Hermano Alfredo me contaba, luego que terminó la reunión el viernes, me contaba, tenía el Espíritu Santo, me estaba incomodando acerca de ir a ver a un hermano y orar por él. Y me decía: tuve que decirle a mi esposa: mira, voy a ir porque si no en cualquier momento el Señor me saca empujones. Andá, te estoy mandando. Y el hermano fue obediente y pudo ver la gloria de Dios. Y me imagino que
que sigue teniendo la inquietud como este samaritano, porque dice, y otro día, pasó un tiempo, pero otro día. No es que oramos por la vida y ya está, que se arregle, no. El Espíritu Santo nos sigue inquietando para que, no solamente para que ores en secreto por esa vida, sino que pase un tiempito y vaya de vuelta. ¿Y cómo está? ¿Qué necesitas? Aleluya. Y ahí también Dios nos da discernimiento. Bueno, che, mira que te estoy ayudando, pero poné tu parte, buscar de Dios, andar a la iglesia. Y si lo hacen, decimos, gloria a Dios, tengo un hermano nuevo en la iglesia. Para Cristo. Pero si no lo hacen, si solamente quieren los panes y los peces, llegará un tiempo que dirá, bueno, Señor, está en tu mano. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Pero uno tiene que hacer lo que el Señor nos manda, ser misericordiosos y compasivos. Y otro día, dice, verso 35, sacó 2 denarios, y otro día al partir se iba, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y la pregunta de Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Una vez más, ¿se acuerda cómo se originó este diálogo entre el intérprete de la ley y Jesús? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? No somos salvos por obras, esto está claro. Somos salvos por misericordia, por la gracia de Jesús. No hay una contradicción. El apóstol Pablo decía, si yo vendiera todos mis bienes y se los diera a los pobres, hiciera una cantidad de cosas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si les está faltando amor, si nos hemos vuelto fríos, si nos hemos enfriado, tenemos que ir a la fuente de amor. Tenemos que postrarnos y decirle, Señor, perdonadme, me he estado enfriando. Y está manifiesto, estoy quedando en evidencia porque realmente he dejado de preocuparme por mi prójimo. Realmente he dejado de visitar. Realmente he dejado de llevar tu palabra a los necesitados. De estar a la disposición, de hacer la obra. De hacerle un mandado a alguien que esté imposibilitado, de ayudarle si hay que bañarlo, si hay que higienizarlo. Señor, ayúdame, tengo que volver a ese tipo de actividades. Si lo hiciste en el pasado, volvé a hacerlo. Y si nunca lo hiciste, empezá a hacerlo. Pero haciendo estas cosas, tenemos el pasaje afirmado, que es el nombre de Jesús sobre nuestra vida. Pero va acompañado de hacer estas cosas. ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. Yo quiero heredar la vida eterna. ¿Y usted? Denle un fuerte aplauso a Jesús que nos habla de esta manera. Vamos a ponernos de pie. Celebramos Dios. Póngase de pie, iglesia. Estamos próximos a culminar la transmisión porque inmediatamente nos quedamos un tiempito más para celebrar cena del Señor en este lugar. Pero vamos a orar dándole gracias a Dios por hablarnos de esta manera y luego despedir a los hermanos de la audiencia. Señor, muchas gracias, Padre. Oh, Señor, tu palabra nos conmueve. También tu palabra, en cierta forma, nos trae preocupación por cómo nos encontramos delante de ti. Señor, quizás ya hemos pasado por una cantidad de situaciones donde éramos como este samaritano y hoy miramos atrás y decimos, ya hice una cantidad de cosas, ahora ya tengo cierta edad, ya tengo esto, aquí, y esto puede ser peligroso, Padre, porque pueden ser pretextos para no manifestar amor primero hacia ti y luego hacia el prójimo. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Que sigamos teniendo aquella pasión, aquel amor, aquel primer amor,
aleluya, valga la redundancia, desde el principio, que pueda mantenerse en nosotros. Y si nos hemos enfriado, que vuelva a encenderse. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Poné pasión por aquellos que están heridos en los caminos, por aquellos que están perdidos, Padre, en el nombre de Jesús. Poner nosotros ese amor compasivo, misericordioso que tú tuviste cuando estabas sobre la tierra y que aún sigues teniendo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, ayúdanos, despiértanos, sacúdenos, Espíritu Santo, en este tiempo que queda. Tú vienes pronto, Señor, y vienes con tu galardón para aquellos que te sirven de corazón. Tú vas a recompensar a aquel siervo vigilante que le da su alimento a tiempo a sus hermanos, a sus consiervos, que está velando, que está preocupándose no solamente por su propia salvación, sino por la salvación de la esposa, de los hijos, de los hermanos y hermanas. Señor, ayúdanos, Padre, en este tiempo a no enfriarnos. Y te doy gracias por hablarnos de esta manera, Espíritu Santo. Gracias porque tu presencia continuará con nosotros mientras celebramos la cena, trayendo a memoria, Señor, tu sacrificio por nosotros en la cruz. Les pedimos a todos los hermanos y hermanas que nos vengan a través de la pantalla, donde quiera que se encuentren, que tu palabra sea de gran bendición para sus vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que bendiga a toda la audiencia. Dale un aplauso a Jesús.